Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, estamos leyendo los libros proféticos, hoy estamos leyendo los capítulos 3, 4 y 5 del profeta Amós. Y es llamativo cómo en estos tres capítulos de hoy comienza el profeta diciendo, oíd esta palabra, como queriendo el profeta que la audiencia tome una real atención sobre sus palabras que encontramos en estos capítulos. Este llamado de atención coincide con lo que hablaba con algunos hermanos sobre nuestra lectura diaria. Quizás a esta altura ya hay días que te sientes muy cansado, días que no quieres leer, días que leemos pero no lo hacemos como debemos. Y creo que es importante que todos recordemos que este desafío tiene un solo objetivo y este es poder conocer mejor a Dios a través de su palabra. No leemos para decir de aquí a fin de año, oh, yo leí la Biblia completa. Leemos para poder decir que conocemos a Dios, que conocemos su carácter, que conocemos sus atributos, que conocemos su plan de salvación para nuestras vidas, que conocemos a Cristo y de esa forma queremos ser moldeados a través del Espíritu Santo para ser imitadores de Él. Por lo tanto, cada día antes de leer debemos recordar que lo que estamos haciendo, que queremos ser transformados y que pensemos que Dios nos dice, oíd esta palabra. Recuerdo a un predicador que tengo un par de libros que son de mucha bendición, se llama Leonard Ravenhill, y él decía, hay una enorme diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Bueno, vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, si su lectura es desde una Reina Valera 1960, seguramente le va a llamar la atención, que en una parte dice, a vosotros solamente he conocido. Pero déjeme decirle que la palabra se ajusta mucho más a vosotros solamente he escogido. De hecho, así lo trae la Biblia de las Américas o la versión NBI, recordándonos que el ser escogidos por Dios trae también consigo una especie de responsabilidad mayor. Así que pensando en esto, es bueno recordar lo que aparece en Éxodo 19, capítulo 19, versículos del 4 al 6, donde dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El alto privilegio de ser el pueblo escogido del Creador le trajo incontables bendiciones a Israel, pero también esto significaba una gran responsabilidad a la cual el pueblo de Dios se despreocupó y despreció. El pacto que había prometido bendiciones para la obediencia también traía advertencias de maldición en base a la desobediencia, y esto lo leímos en Levítico 26. Solo porque el Señor, con su elevado propósito salvador, había escogido a Israel para que fuera su propio pueblo, pero la idea es que éste fuera luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Los israelitos merecían que su ira, especialmente porque le habían dado la espalda en incredulidad y despreciaron los dones que había entregado el Señor. Por lo tanto, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, miembros de la Santa Iglesia Cristiana, han recibido dones aún más ricos que los del pueblo de Israel. Ese alto privilegio va acompañado de la correspondiente gran responsabilidad. Jesús concluye la parábola del mayordomo fiel e infiel expresando este principio general que dice en Lucas 12:48. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y una buena pregunta para el día de hoy, ¿con qué actitud de corazón estamos recibiendo todos los tesoros, tesoros de la palabra y tesoros de este mundo que Dios nos ha confiado a nosotros, su pueblo, escogido en este nuevo pacto? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Así nos recuerda el autor del libro de los Hebreos capítulo 12 versículos 28 y 29. Amós está guiando a sus oyentes hacia la verdad, de que el fin cercano de Israel no es sin ninguna razón. El desastre que está anunciando vendrá del Señor porque su pueblo ha roto el pacto con él. En este capítulo 3 encontramos una serie de preguntas que culminan con una que quiero que meditemos en ella el día de hoy. Dice el profeta, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Nosotros muchas veces no entenderemos el fin de este tipo de calamidades o sufrimientos que vivimos en medio de este mundo, pero confiamos en que sus planes son perfectos.
Y lo principal de este punto es que Dios no va reaccionando detrás del desastre o del sufrimiento que ocurre en medio de este mundo. Él está en control. Hay un plan perfecto, hay un plan amoroso en medio de todo. Nuestra razón no nos deja verlo muchas veces, pero confiamos en fe sobre su propósito santo y debemos descansar en esta verdad. El Señor está en control de todas las cosas y siempre su plan va a ser un plan amoroso, perfecto y santo. Creo firmemente que a la luz de nuestra lectura, quizás especialmente lo que leemos hoy en Amós, nos hace recordar que el pecado del hombre es la causa del juicio de Dios. Por tanto, les debemos advertir a los pecadores que ya se acerca el día del juicio. En Jesús, Dios tiene el perdón para todos los pecadores. Por tanto, debemos hablarles sobre el Salvador tal como Él lo ordenó. Él dice, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:15. Que hoy Dios nos dé pastores que prediquen su palabra con la misma urgencia mostrada por los profetas, por los apóstoles y por Jesús mismo. Que Él ayude a todo el pueblo a darse cuenta de que llamar a los pecadores al arrepentimiento y compartir el Evangelio del perdón es el asunto más urgente de la vida que hoy día puede haber. Hoy quiero invitarte también que cuando leas el capítulo 4 y medites y lo leas unas 3 veces, ojalá. Usted, hermano y hermana, se va a dar cuenta cómo el profeta menciona calamidades que ha sufrido, como por ejemplo la falta de pan, la falta de lluvia, orugas que dañaron los viñedos, las plagas, la destrucción a sus alrededores. Pero en cada una de estas cosas, Él les dice, pero no os habéis vuelto a mí. Es decir, hubo falta de pan, pero no os habéis vuelto a mí. Hubo falta de lluvia, pero no os habéis vuelto a mí. Y así, constantemente el profeta les dice, en medio de estas adversidades, no os habéis vuelto a mí. Y al comienzo de la pandemia recuerdo a un predicador que hablaba sobre este capítulo e invitaba justamente a esta reflexión y meditación. Hoy en algunos lugares hay sequía, en otros hay inundación, incluso hay terremotos en distintas partes del mundo. Hay países que sufren por la obesidad, mientras hay otros donde no hay que comer. Y llegó una enfermedad, una pandemia que afectó a todos los países por igual, a todas las clases sociales por igual, una enfermedad que nos hizo recordar a todos la fragilidad de la vida y lo corta que ésta puede ser, y que la luz de esto no podía esperar. A la luz de esto, nosotros podríamos haber pensado que lo único que podía venir era un gran avivamiento, una gran búsqueda de Dios. Pero en realidad, si Amós estuviera acá, a la luz de lo que podemos observar, podríamos decir, pero no os habéis vuelto a mí. Así que hermanos y hermanas, qué bueno es poder pensar y reflexionar de si realmente no hemos vuelto al Señor, si estamos buscando de Él. Finalmente, y por tiempo principalmente, sobre el capítulo 5, solo quiero comentar algo que siempre ha llamado mucho mi atención. El versículo 18 dice, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Ay, hermano, muchas veces me he visto decir, Señor, ven pronto. Pero este capítulo o este versículo me hace reflexionar y pensar, ¿qué pasará con mi familia inconversa? ¿Qué pasará con mis amigos que son inconversos? ¿Qué pasará con aquellos que conozco y no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Acaso estoy olvidando que el día que el Señor venga, vendrá con juicio sobre la tierra? Por otra parte, ¿estaré yo haciendo realmente lo que el Señor quiere que haga? ¿Estaré realmente haciendo su voluntad? ¿O quizás estoy llevando una vida tan hipócrita como el pueblo de Israel sobre el cual estamos leyendo, el cual de apariencia parecía que cumplía con todo lo que el Señor había ordenado, pero su corazón estaba lejos de él? ¿Estoy realmente preocupándome de las almas perdidas y mirándola con la misericordia con la cual el Señor me mira a mí? Nos estamos preocupando, hermanos y hermanas, por los pobres y los necesitados, haciendo obras como las que demanda nuestro Señor. Este libro, junto con el de Jonás, que leeremos la próxima semana, seguramente nos harán reflexionar mucho en nuestro anhelo de la venida de nuestro Señor. Nos hará analizar nuestra vida si realmente estamos tan preparados o tan bien como para que este día llegue. Mantengámonos en mente lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
Y el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, para nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y luego el versículo 11 nos exhorta y nos dice que considerando el juicio y el fuego consumidor, ¿acaso no deberíamos vivir como Dios manda, viviendo una vida santa y en piedad? Bueno, meditar en esto el día de hoy, hermanos y hermanas, y pedirle al Señor que nos ayude a realmente estar haciendo su voluntad. Así que cuando decimos, Señor, ven pronto, que llegue el día del Señor, meditemos y reflexionemos antes en estas verdades y sobre todo proclamemos el Evangelio, hermano. Haz que la palabra del Señor que te rescató a ti un día pueda alcanzar también a otros que hoy día caminan en oscuridad.